días, mis hermanos. Es un gozo estar con ustedes el día de hoy, aquí celebrando lo que es el reino celestial, y cantar juntos y hablar juntos y tener comunión juntos y decir, el Señor viene pronto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Y déjame comenzar con estas preguntas, porque probablemente la audiencia, en las circunstancias que estaban pasando ellos en ese momento, se hacían estas preguntas. ¿Es Dios bueno? ¿Dios realmente me ama? Y si es bueno y si realmente ama, ¿por qué Él permite estas circunstancias en mi vida? ¿Por qué ha dejado que esto pase? Déjame empezar ilustrando dos ejemplos. Dos personas, una se llama Amy y la otra se llama Hannah. Y Amy es diagnosticada con cáncer. Ella es una fiel ferviente en el Señor. Ella es una persona que, a pesar de su diagnóstico, nunca dejó de poner su confianza en Dios. Al contrario, eso fue algo que le alimentó a ella para seguir perseverando y poder agarrarse y sujetarse de quien Dios es. Empieza la quimioterapia y los dolores empiezan a venir. Su cuerpo a veces pareciera que no pudiera resistir. Y ella y su familia y sus hijos piden, Señor, por favor, cúrala. Su iglesia pide, Dios, por favor, cúrala. Y el cáncer parece irse por un tiempo hasta que después regresa más agresivamente y toma la vida de Amy. Amy nunca negó a Dios. Nunca abandonó a Dios, nunca abandonó quién Dios era. Y nunca abandonó su fe. Pero también está Hannah, quien tuvo un diagnóstico similar, pero esta vez era un cáncer al cerebro. Parecía imposible el diagnóstico de que ella sobreviviera. Y de hecho solamente le habían dicho que le quedaban 3 meses. Y tenía que someterse a una operación en la cual a ella se le iba a hacer difícil poder sobrevivir o salir viva si es que no tenía alguna retaliación o algún tipo de daño después de la operación, si es que saliera bien. Milagrosamente, ella salió bien de la operación y Dios la curó. Y quizás las dos hicieron la misma pregunta. ¿Es Dios bueno? ¿Es Dios amoroso? Déjame introducirte de esta manera el libro de Primera de Pedro. Porque el libro de Primera de Pedro en nuestras series es una palabra para los exiliados. Una palabra para un grupo de personas divididas en 5 ciudades que ahora conforman lo que es el país de Turquía en Asia Menor, quienes estaban sufriendo una de las persecuciones más terribles bajo Nerón. Y déjame darte este caveat en lo que lees Primera de Pedro, porque quizás tú puedes decir, pero yo no estoy siendo perseguido. Pero algo que tú puedes tener en cuenta, o algo en lo cual tú te puedes identificar con los creyentes en ese entonces, es de que nosotros aún sufrimos. Pasamos dificultades. Hay cosas que vienen a nosotros que están fuera de nuestro control y a veces hacemos esa pregunta, ¿Dios es realmente bueno? ¿Dios realmente me ama? A veces podemos pasar por diferentes dificultades comunes del día a día. No sabes cuáles serán tus planes que siguen. Quizás estás a punto de terminar la universidad o a punto de terminar la escuela y no sabes qué va a ser lo siguiente. Quizás a veces estás en una temporada donde el trabajo está bajo y no sabes si es que vas a continuar teniendo un trabajo. O a veces quizás estás en un proceso de adaptación, en un nuevo país, en un nuevo idioma, un nuevo sistema y se te está haciendo difícil. A veces puede haber dificultades en la familia.
donde a veces puede haber fricciones y a veces hay más peleas que felicidad, o a veces eres nuevo en la fe y tienes oposición en tu casa de aquellos quienes no conocen a Dios, o a veces puede ser el simple hecho que te sientes solo y sientes que no tienes a nadie a pesar de estar rodeado de personas. O a veces simplemente puedes sentirte torturado porque estás esperando que Dios te dé algo que aún no te ha dado. Y te haces la pregunta, ¿es Dios bueno? ¿Es Dios amoroso? Acompáñame en el pasaje el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Señor, tú eres el único quien puede responder nuestras preguntas, Señor. Porque eres tú quien las conoce, Señor, y eres tú quien ordena nuestro caminar, nuestro andar y nuestra vida. Padre, ilumínanos a través de tu Espíritu Santo a poder aprender juntos, Señor, acerca de esta carta, Señor, pero también conforta nuestros corazones, recordando que ya estamos en casa, Señor, y a seguir perseverando en correr la carrera el día de hoy. Espíritu Santo, ayúdame con mis palabras y escóndeme detrás de la cruz de Cristo, Señor, para ver lo bueno que es Dios. Te agradezco, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Déjame darte una introducción a lo que es la carta de Primera de Pedro. Fue escrita por el famoso apóstol Pedro, quien fue uno de los 12 apóstoles. Ahora, Pedro era un pescador, el cual no pescaba muy bien, y al cual Jesús le dice: Pedro, sígueme, yo te haré pescadores de hombres. Pedro era un apóstol con un carácter y una personalidad única. Era un hombre que decía verdades en una oración y Jesús le decía: bendecido hijo mío, y en el siguiente momento decía unas cosas donde Jesús le decía: te reprendo, Satanás. O sea, Pedro era un carácter, era un personaje el hombre. Si tú conoces la vida de Pedro, si tú conoces que cuando Pedro negó a Jesús, cuando Pedro agarró y sacó su espada para cortarle la oreja a un oficial romano, que después se arrepiente de nuevo, tú ves la vida de Pedro y tú solamente puedes responder de dos maneras. Oh, Pedro. O yo soy Pedro. Entonces, si tú ves la vida de Pedro, tú puedes responder de esas dos maneras si es que somos honestos con nosotros mismos. Ahora, estamos viendo una epístola aquí y este es un discurso. Esta es una epístola que Pablo le escribe a su audiencia compuesta de judíos y gentiles. Judíos, aquellos que vienen de lo que es la promesa de Abraham y del pueblo de Israel, y gentiles, personas que no eran judías o personas que se les llama de otra manera griegos. Entonces toda cultura que no es judía está bajo ese grupo. Ahora, Pedro declara el propósito de esta carta. Y usualmente nosotros cuando leemos una carta del Nuevo Testamento vemos que el propósito de la carta el autor lo da hacia la mitad o al principio, pero esta vez Pedro lo pone casi al final. Y vemos en el propósito de la carta en el capítulo 5 y versículo 12. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, le he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios y estén firmes en ellas. Ahora, ¿por qué habla de esto? Porque Pedro le está escribiendo a las personas de estas 5 ciudades para que conozcan la verdadera gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo bajo un sistema que se oponía a eso. Ellos están viviendo bajo un mundo que se oponía a que ellos puedan ver la verdadera gracia de Dios. Y al contrario, vivían en un mundo romano que era libertino y que le ofrecía todo tipo de pecados, donde le ofrecían la versión temu de la solución a sus problemas. O la versión más barata de eso. Ahora, considera estas dos cosas al escuchar estas series. Considera estas dos cosas al escuchar estas series. Uno, quizás no estás siendo perseguido, como lo dije al principio.
pero tú puedes ver la oposición del mundo en contra de ti en medio de tus dificultades y tus sufrimientos. Porque la vida no es fácil. Un pastor argentino en Perú dijo: la vida cristiana es más difícil que hacer gárgaras boca abajo. Y es cierto. Y es cierto. ¿Pero por qué punto esto? Porque, y esta es la segunda cosa que quiero que consideres, la oposición, los sufrimientos, las debilidades y la incertidumbre en diferentes etapas de nuestra vida nos hacen más vulnerables a ser tentados a creer las mentiras del enemigo. Hermanos, no hay mayor taller del corazón para el enemigo que cuando nuestra vida vive en incertidumbre. Cuando estamos propensos a la desesperación del tomar una decisión y nos sentimos presionados, no por Dios, sino por causa del mundo, a hacer algo que realmente no deberíamos hacer. Donde somos propensos a tomar malas decisiones que van a perjudicar nuestras vidas. Y a veces nos creemos la mentira del enemigo. Nos creemos la mentira del enemigo. O a veces queremos tomar atajos a las cosas buenas que realmente queremos. Y somos estafados por el enemigo pensando que tenemos algo. Porque es como cuando tú compras un celular en eBay. iPhone 15 a $200. Y lo que te llega es un juguete. Y a veces queremos cosas que pensamos que nos va a costar así de barato, pero realmente no. Entonces quiero que consideres estas dos cosas. Uno, que quizás no eres perseguido, pero aún te puedes identificar con los creyentes a través de tus sufrimientos y tus dificultades, pero también que consideres que esto va a ser una palabra de ánimo, porque en medio de tus sufrimientos y dificultades, tú eres más vulnerable. Somos más vulnerables. Y necesitamos ser recordados de la verdadera gracia de Dios en los momentos que somos más vulnerables, porque siempre el enemigo te va a presentar versiones más baratas, falsas, o como dicen en mi país, bambas, que significa falsas, para responder en medio de la incertidumbre. Para responder en medio de la incertidumbre. Ahora, esta es nuestra idea principal el día de hoy. Nuestra idea principal va a ser también nuestros puntos. Nuestra idea principal es a los expatriados y elegidos por la obra santificadora. A los expatriados y elegidos por la obra santificadora. Pedro comienza con su identidad como apóstol de Jesucristo. Él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y esto es muy importante que consideremos de que Pedro le está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida y está poniendo su nombre por delante y está diciendo: yo también soy un seguidor de Cristo. Si un oficial romano releía esta carta, Pedro sabía que él iba a ser un objetivo para ellos. Y esto es importante que nosotros lo consideremos, porque Pedro no era así. Pedro no era una persona que ponía el frente cuando la oposición venía. Pedro no era una persona que le gustaba la confrontación cuando la oposición venía. Al contrario, ¿se acuerdan lo que él hizo? Él negó a Jesús 3 veces, pensando que iba a salvar su propio pellejo, pensando que iba a sentirse mejor, pero nosotros sabemos cómo eso terminó. Que al final se sintió miserable porque él había abandonado, porque había negado a su Salvador, a quien que lo había rescatado. Pero es Dios mismo quien lo renueva a él. En los evangelios vemos a un Pedro con miedo y negando a Jesús en medio de la oposición, pero ahora vemos a un Pedro con valor, quien se identifica como un enviado de Jesucristo, se identifica como cristiano, la razón por la cual los creyentes estaban siendo perseguidos. Ahora lo que está diciendo: yo les voy a escribir a ustedes algo de lo que yo también me identifico. Muchachos de las 5 ciudades de Asia Menor, lo que te voy a decir es porque somos del mismo equipo, porque caminamos hacia el mismo lado, porque somos del mismo bando, pertenecemos al mismo ejército, el cual es de Jesucristo. Y él utiliza 2 palabras para identificar a su audiencia. La primera es a los expatriados. ¿Qué significa expatriados? Personas que viven fuera de su país. A través de la carta vemos que Pedro utiliza esta palabra de 2 maneras. Una, para referirse a aquellos que han tenido que salir de su país por causa de la persecución y se han tenido que dispersar por estas 5 ciudades.
Entonces le habla a ustedes que han tenido que salir o han tenido que emigrar a otros lados por causa de la persecución, también como una expresión para que los creyentes recuerden que su ciudadanía más importante es la del reino de los cielos como hijos de Dios. Porque esos quienes somos los creyentes. No somos expatriados simplemente en el sentido de que estamos fuera de nuestra tierra, sino que estamos fuera de lo que Dios tenía como propósito para nosotros. Y nosotros miramos hacia adelante, hacia una tierra celestial donde tenemos a Dios como Rey. Entonces Pedro está utilizando la palabra expatriados de estas dos maneras. De una manera física de la cual ellos están pasando, pero también de una manera espiritual, recordándoles que ustedes no pertenecen a esta tierra. Ahora, ¿por qué es importante ver la ciudadanía celestial? ¿Por qué es importante de que Pedro les diga de que ellos son expatriados de este sentido? Uno, porque Pedro sabe que en sus momentos más vulnerables su identidad será atacada y serán tentados a negarlas. Pedro sabía lo que es la presión de la persecución. Pedro sabía que lo que es un grupo de gente te diga, oye, pero tú no eres cristiano, pero tú no eras quien comía con él, pero tú no eras quien predicaba. Pedro lo sabía. Por eso Pedro los está animando. Y vemos una cosa aquí increíble, cómo Dios utilizó las fallas de Pedro para poder renovarlo y cambiarlo y decir, yo he estado en tus zapatos. Déjame advertirte, déjame cuidarte, mi hermano. También, segunda razón, porque quién eres o quiénes los creyentes son van a determinar cómo responden a la tensión de este mundo. Los creyentes perseguidos tenían la presión de responder, y hay dos maneras de responder: lo que tu carne piensa que es bueno y lo que está bien, y lo que Dios cree que está bien. Entonces Pedro les dice a los expatriados, aquellos quienes son ciudadanos del reino celestial, aquellos quienes son hijos de Dios, y él va a reiterar este tema de identidad a través de la carta cuando les habla y les diga, pueblo santo, ustedes son santo, nación, sacerdotes, porque les hace recordar quiénes son y a quiénes pertenecen. Tercero, nuestra identidad nos dirige a quién es Dios. Cuando miramos nuestra identidad, no es algo simplemente de que yo tengo superpoderes para ahora ver quién soy, sino que al contrario, mi identidad me dirige a ver quién Dios, porque es Dios quien me la dio. Nuestra identidad como creyentes no es algo que nosotros nos ganamos, sino es algo que se nos he dado a través de la obediencia, la justicia y el amor de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, ver nuestra identidad nos recuerda y nos apunta a quién es Dios. Y cuarto, ver a Dios nos anima porque ver quién es Él nos recordará que Él está en control. Ver nuestra identidad como creyentes para poder ver a Dios y ver la identidad que Él nos dio a través del Evangelio nos va a animar, porque es Dios quien ganó por nosotros esa identidad para nosotros poder vivir en Él. Y podremos decir, Dios está en control. Y esa no es la única expresión que Pedro utiliza. Ahora utiliza otra expresión que se llama elegidos. Elegidos según el previo conocimiento del Dios Padre. Por eso también Pedro los llama elegidos según el previo conocimiento. Y la palabra elegidos se intercambia con la palabra escogidos en algunas traducciones. Pedro no está buscando aquí explicar tanto lo que es la doctrina de la elección, sino quién es el Dios, sino quién es Dios a través de su elección. Dios no le está diciendo el hecho de que ustedes tienen que saber que son elegidos para yo explicarte cómo eres elegido, sino quién es el Dios quien te elige a ti, que está por encima de tus circunstancias, que está por encima de tu sufrimiento, que está por encima de tus dificultades, que está por encima de tu persecución y que está por encima aún de las personas que te infligen daño a ti. Y eso era una palabra de consuelo, de descanso y de confort para los creyentes en las 5 ciudades de Asia Menor. Algunos comentaristas también dicen que Pedro utiliza la palabra elegidos porque Dios quiere referirse a una relación íntima que Él tiene con ellos.
Es como cuando tú conoces a alguien que ha estado casados por 20, 30 años y tú le haces la pregunta, ¿y cómo se conocieron? Y uno, ya sea el esposo o la esposa, te cuenta la historia de que, y yo la vi ese día, y yo dije, y de ahí empieza la historia de cómo esa persona escogió a su pareja y cómo hizo todo lo posible para poder conquistar a la persona que él escogió. Es de la misma manera, lo que está hablando aquí en 1 de Pedro, al decir que Dios nos eligió, es de que como Dios en su amor y en su misericordia, estando en control de todas las cosas, fuera de la historia y antes de la creación del mundo, Él nos escogió en amor, dice en Efesios, para salvarnos, para redimirnos, para su gloria. Pedro nos llama elegidos porque los santos dispersados son amados intencionalmente y personalmente por Dios en medio de su persecución. Al llamarlos elegidos, su propósito es mostrarles que Dios no es como todo lo que conocen, sino que está por encima de todo lo que ellos pueden ver. Al decirle elegidos por Dios, Pedro les está diciendo, tus circunstancias, tus sufrimientos no es el fin. Eso no está bajo el control de tu vida. Eso no tiene que determinar cómo tú vas a responder, porque esa es nuestra identidad. Es el Dios quien te eligió. Es el Dios quien te salvó. Es el Dios quien te trajo a sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Porque la tentación para ellos iba a ser dudar del amor de Dios en medio de sus sufrimientos. Es Dios bueno, es Dios amoroso. Y si lo es, ¿por qué permite que esas cosas me pasen? Podemos dudar del amor de Dios de la misma manera en la que podemos dudar si le caemos a alguien o si le gustamos a alguien. Podemos tratar a Dios de la misma manera como tratamos a otros. ¿Realmente le caigo a esta persona? ¿Realmente esta persona me ama? O aún podemos tratar a Dios basados en las relaciones tóxicas que hemos tenido. Y pensamos que Él nos va a infligir daño. Y hacemos esa pregunta, Dios es bueno, Dios es amoroso, pensando como si Dios fuera uno más que nos va a traicionar, que nos va a infligir daño, pero Dios no es como el hombre. Dios no es como el hombre, ni tampoco es hijo de hombre para que Él pueda ser comparado. Por eso Romanos 11 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, porque no hay ninguno como Él. Nosotros necesitamos refugiarnos en ese amor, como elegidos y expatriados en el cual Dios nos ofrece, porque Dios sí es bueno y Dios sí es amoroso. Pero entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué Pedro les llama elegidos? Déjame darte 3 razones. La primera es nuestra identidad al ser amados por Dios. Como te dije, el idioma o la expresión que acá Pedro está utilizando es de un amor que escoge, es de un amor intencional, es de un amor que no solamente te escoge como un objeto, sino te escoge como una persona en la cual Él quiere pasar tiempo contigo, Él quiere invertirse en ti, Él quiere transformarte, Él quiere moldearte, Él quiere santificarte. Él no quiere que tú seas el mismo, porque Él quiere que tú puedas disfrutarlo a Él y tú te parezcas a su Hijo Jesucristo. Segunda razón, elegidos porque nos hace ver que el ser amado por Dios está fuera de nuestro control, pero está a nuestro favor. Hermanos, nosotros no podemos controlar cuánto Dios nos ama, y eso es algo bueno de recordar. Nosotros no podemos controlar cuánto Dios nos ama, pero algo que podemos hacer es disfrutar el hecho de que Dios nos ama, porque su amor está a nuestro favor. Y la tercera razón es porque no hay lugar más seguro que el amor de un Dios perfecto y suficiente.
Número 3, no hay lugar más seguro que el amor de un Dios perfecto y suficiente. Si Dios es quien elige desde antes de la fundación del mundo, si Dios es suficiente, entonces su amor es seguro. Nada me puede mover de Él. Nada puede cambiar las circunstancias de lo que me va a pasar a mí. Por eso que en Romanos 8, Pablo dice que ni la vida ni la muerte, ni la hambruna ni la desnudez, ni persecución, ni otra cosa creada nos separará del amor de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esa es la fuente de nuestra seguridad para nosotros poder seguir avanzando. Y lo que Pedro quiere hacer aquí es animar a los hermanos a mirar su identidad en Cristo, porque él sabe que en medio de la persecución, de la presión, podemos ser tentados a ceder al pecado o a negar a Cristo. Muchas de las cosas en cómo nosotros respondemos en este mundo, muchas de las decisiones que nosotros tomamos, muchas de las cosas con las cuales nosotros luchamos se definen con esta pregunta: ¿quién tú piensas que tú eres y por qué? ¿Quién tú piensas que tú eres y por qué? Para el Hijo de Dios, mira las Escrituras, mira a Dios y dice: soy amado por Dios, soy elegido por Dios. Estoy simplemente temporalmente en este mundo, porque le pertenezco a un Dios perfecto. Pablo por eso apela a la identidad que ellos tienen como expatriados y elegidos. ¿Pero cómo? Regresamos a nuestro punto principal. A los expatriados y elegidos, punto número 2, por la obra santificadora. A los expatriados y elegidos, punto número 2, por la obra santificadora. Ahora Pedro comienza a hablar de la base de la identidad de los creyentes, que es el sacrificio de Cristo, porque la identidad no depende de nosotros, la identidad depende de un agente externo, y ese agente externo es la obra suficiente de Cristo a nuestro favor. Por la obra santificadora del Espíritu quiere decir que el Espíritu mismo separa a los creyentes de este mundo mientras que viven en este mundo. La palabra santificador es intercambiable con la palabra santo. Y déjame ilustrártelo de estas maneras. Y como a mí me gusta comer, y yo creo que a ustedes les gusta comer, la ilustración que voy a utilizar es comida. Amén. Entonces, imagínate que tenemos una canasta de 30 huevos. Y en esta canasta de 30 huevos, tú quieres separar 4 huevos porque tú sabes que el otro día vas a amanecer con hambre y lo que quieres es hacerte una tortillita o un omelette y agarras 4 huevos. De la canasta de los 30 huevos, apartas 4 huevos y los separas con el propósito para hacer tu tortilla. Son apartados con el propósito de ser cocinados. De la misma manera, Dios escoge personas de este mundo, los saca de este mundo, los santifica y los pone de nuevo en este mundo con el propósito de que ellos vivan en buenas obras para la gloria de Dios. Somos santificados por la sangre de Cristo porque somos apartados por Dios para el Evangelio. Somos transformados para vivir vidas distintas a la del resto y para poder amar a Dios. Y una vida santificada se demuestra a través de la obediencia del creyente. Por eso que en los Evangelios Jesús dice que si tú me amas vas a obedecer mis mandamientos. No simplemente por el hecho de querer hacer algo para quedar bien con Dios, sino porque tú quieres mantener la relación con Dios, del Dios del que te ha salvado. Y tú ves el valor, la preciosura de ella. La obediencia no es una condición para nosotros ser amados por Dios. La obediencia es la expresión de la realidad de que somos amados, sostenidos y cuidados por Dios. Por eso que la obra santificadora demanda obediencia, porque si Dios nos sostiene, le vamos a obedecer. Y es que Pedro sabe que es fácil comprometer en medio de la presión. Por eso que le anima a los hermanos en la obediencia. Y vimos que Pedro conocía acerca de eso, que en los evangelios Pedro negó a Jesús. Y no solamente en esto, vimos que en otra carta en Gálatas, de que Pedro se sienta a comer con hermanos de que estaban predicando casi un evangelio distinto, en el cual Pablo viene y lo corrige y le dice: pero Pedro, ¿cómo tú vas a hacer esto? Y Pedro se arrepiente.
Pedro sabe lo que es la presión del temor al hombre. Pedro sabe lo que es la presión de las cosas en contra de este mundo. Y Pedro no está diciendo, pero estoy bien. Pedro no está aparentando. Pedro está diciendo, estas tentaciones, estas presiones, estas cosas son reales. Y tienes que sostenerte y agarrarte de Dios. La obra santificadora fluye de la obediencia de Cristo y santifica al creyente para obedecer a Cristo. Pero no simplemente mejora al pecar, sino que pone sus ojos en Cristo y es a Cristo a quien y es a Cristo a quien Él apunta a que otros vean. Pedro sabe de que cuando él falló, de que cuando él cayó, de que cuando él negó, él simplemente lo intentó hacerlo una vez más, sino que fue renovado por nuestro Señor. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Porque Él conoce que la realidad de las tentaciones, la realidad de las tribulaciones, la realidad de los sufrimientos nos pueden llevar a caer en pecado. Y un ejemplo de eso es el libro de Job. Pero mi hermano, mi hermana, mira a Cristo. Si has pecado, mira la justicia de Cristo para ser renovado en el perdón que Él ofrece. Y si quieres obedecer, mira la justicia de Cristo para que al obedecer tu gozo descanse en ella. Si has pecado, mira la justicia de Cristo para ser renovado en el perdón que Él ofrece. Si quieres obedecer, mira la justicia de Cristo para que al obedecer tu gozo descanse en ella. Pedro apunta a la sangre derramada por nosotros, pues somos rociados por las sangres para ser renovados, afirmados en nuestra identidad como creyentes. Ahora, tenemos que tener algo en mente. Esta carta es escrita para un grupo de creyentes. Entonces debe haber dos respuestas, una individual y una corporal. Y esta carta es escrita para un grupo de personas dispersadas que van a tener dos tipos de respuestas. La primera respuesta es: Dios nos santifica individualmente para bendecir a otros. Dios nos santifica individualmente para bendecir a otros. La manera en cómo Dios te va a transformar la va a utilizar dentro de un cuerpo en el cual tú vas a poder bendecir a otros con la transformación que Dios gradualmente te está dando en las maneras en cómo Él te está mostrando de cómo morir a ti mismo. Pero ve, Dios nos santifica corporalmente para ser bendecidos por otros. Dios nos pone en iglesias, Dios nos pone en grupos donde podemos aprender de otros para poder crecer a la imagen de Cristo. Todos estamos en crecimiento, todos necesitamos de alguien de quien aprender y todos necesitamos a alguien a quien enseñar. Siempre estamos invirtiéndonos y dejando que otros inviertan en nosotros, hermanos. Nosotros nunca nos graduamos de la universidad de aprender en la vida cristiana. Y el propósito de la carta de Pedro es de que ellos conozcan la gracia verdadera y recordarles a los creyentes perseguidos que están sufriendo de que no desmayen, que no se rindan en su compromiso con Dios, porque Dios está comprometido a terminar la buena obra de aquellos quienes Él ha salvado. Y tú te preguntarás, ¿pero yo cómo hago eso? Yo estoy cansado. Estoy a punto de tirar la toalla. Quizás te puedes estar preguntando, pero yo no sé si yo puedo aguantar un día más a través de ese conflicto. No sé si yo puedo aguantar un día más en la incertidumbre de saber lo que voy a hacer. Quizás tú te preguntarás, yo no sé si es que no puedo aguantar más el saber si voy a poder proveer o no para los míos. Dios no hace que nuestras tribulaciones sean más fáciles de superar, sino que nos da perseverancia en medio de la dificultad porque nos hace ver que tenemos a Cristo de nuestro lado. En otras palabras, Dios ha sido fiel y Él no va a cambiar.
Y eso es lo que Pedro quiere que los creyentes vean. Y eso es lo que nosotros podemos ver el día de hoy. Los creyentes somos ciudadanos del cielo, quien tenemos a Dios como Rey, y estamos en la tierra como misioneros y embajadores para proclamar al Rey Jesús. Los creyentes somos ciudadanos del cielo, quien tenemos a Dios como Rey, y estamos en la tierra como misioneros y embajadores para proclamar al Rey Jesús. Hermanos, somos solo peregrinos en esta tierra. Y proclamarlo como cristianos y vivir como cristianos y hablar como cristianos nos va a costar, porque el resto no lo va a querer hacer. Y siempre va a haber en la mesa la oferta de una versión más rápida, de una versión más barata, de una versión Temu de lo que es la respuesta. Pero les recuerda, ustedes no son de este mundo. Ustedes son amados y elegidos por Dios. Y regresamos a nuestra idea principal, a los expatriados y elegidos por la obra santificadora. Y nosotros nos podemos identificar con lo que es la palabra expatriados. De que vivimos en un lugar donde nosotros nos damos cuenta que nosotros no somos de aquí, porque hicimos las cosas a veces las palabras de una manera diferente. Tenemos un acento diferente. Nos gusta la comida diferente y a veces tenemos que encontrar cosas particularmente de nuestro país porque no somos de aquí y tenemos que ir a tiendas específicas y tenemos que aprender ciertas cosas acerca de las culturas. Nosotros conocemos lo que es ser expatriados, salir de nuestro país, vivir en una tierra lejana, aprender y adaptarse a una manera de hacer las cosas de una manera diferente. Pero como creyentes también somos expatriados, porque tenemos un acento que al mundo le parece raro, pero Dios dice, ellos son míos, ellos son ciudadanos de mi reino, ellos le pertenecen a mí. Y esto es un recordatorio de que somos amados por Dios. Somos amados por Dios de tal manera que Él dio a su Hijo por nosotros para poder tener vida eterna. De que dio a su Hijo por nosotros para poder ser salvos, porque nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. Tenemos una ciudadanía que nosotros no la compramos, y eso es probablemente lo que ellos tenían en mente. Si tú lees en el libro de Hechos, tú te das cuenta de que a Pablo le preguntan, ¿y tú compraste tu ciudadanía romana? Le dicen, no, fue de nacimiento. ¿Por qué? Porque podrías comprar una ciudadanía, pero le dice que no, fue de nacimiento. Hermanos, nosotros tenemos una ciudadanía que no podemos comprar ni tampoco podemos ganárnoslas, sino que la tenemos al nacer de nuevo, al responder en fe y arrepentimiento a la obra de Cristo Jesús. Y esto es un recordatorio de que somos amados por un Dios maravilloso, un Dios que nos elige, un Dios quien es intencional, un Dios que es amoroso con nosotros. Porque, hermanos, cualquier persona puede decirte que te ama, pero el peso de cómo te vas a sentir es quien lo dice. Cualquier persona te puede decir que te ama, pero aquí quien te está diciendo que te ama es Dios. Y Dios es muy diferente, sobrepasa todo lo que podemos esperar. Su amor es eterno, su amor nos elige, su amor nos cuida y su amor nos persevera. Déjame terminar con estas aplicaciones. Hermano, déjame animarte de que cuando el mundo no entienda por qué vives para Cristo, recuerda que tú eres un expatriado y elegido para con Dios. Mira a Cristo en tu identidad en los momentos donde tú sientas que estás preguntando, pero ¿es Dios realmente bueno? ¿Dios realmente me ama? Sé consolado en el hecho de que sí, Dios es bueno, Dios te ama porque te dio a Cristo. Segundo, la obra santificadora es continua y nos identifica con el evangelio que proclamamos. La obra santificadora es continua y nos identifica con el evangelio que proclamamos, la razón por la cual estas personas estaban siendo perseguidas. Mira el evangelio, predícate el evangelio, recuérdate el evangelio, porque nos recuerda nuestra identidad de que antes éramos pecadores, pero ahora somos hijos de Dios.
Tercero, cuando las presiones, las dificultades, tentaciones y las tribulaciones de este mundo vengan, haz estas 4 cosas. Recuerda que eres amado por un Dios perfecto, eterno y soberano. Segundo, corre a su palabra para recordarte de esa verdad. 3, recurre a otros santos en iglesia que te animen a perseverar. No corras ni sufras solo. Y 4, obedece e invierte a otros quienes estén pasando por lo mismo. Y 4, déjame darte esta palabra de aliento. Nuestra reunión el día de hoy y cada domingo es un recordatorio que esperamos un mejor reino en medio de la turbulencia de este mundo. Esperamos un mejor reino en medio de los sufrimientos de este mundo. Esperamos un rey perfecto en medio de la incertidumbre de este mundo, hermanos, quien nos ama con un maravilloso amor en el cual dio su vida por nosotros, en el cual sufrió por nosotros y en el cual es intencional con nosotros de tal manera que nos convence. No solamente escuchamos, sino nos convencemos de que cuando Él habla, nuestros corazones están renovados a través de Cristo Jesús. Padre, gracias por ese día más de vida. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, de que eres un Dios majestuoso, Señor, que eres un Dios que nos aparta, que nos elige, que nos separa para tu gloria, Señor. Gracias por la verdad del Evangelio, Señor, y podemos descansar en ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tenemos un Dios